Me dijeron, no vayas a ir, no vayas. Un par de caras que ya no me miran tan simpáticas. Cuando apagué la cámara, me empezaron a agarrar entre todos. A mí me dijiste, princesa, se está poniendo pesadito el asunto. Casey Bros. ¿Qué pasa, boys? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ultra feliz como cada vez que nos vemos. Y hoy se viene un video bastante especial. Un video al que le tengo mucho respeto y le voy a decir por qué, boys. Porque hoy vamos a uno de esos top 3 lugares a los que me dijeron, no vayas a ir, no vayas. Por favor, Casey, y no vayas, sobre todo no vayas a ir solo. Vamos a ir y vamos a ir solo. Así que yo me hago responsable de lo que pase y nos vamos para el mercado central, amigos. No sé qué irá a pasar, no sé qué tal irá a estar, con qué nos vamos a encontrar, pero sí sé que vamos a ir juntos, así que acompáñenme en esta nueva odisea, en esta nueva Adrenalinic Show Day. Acompáñenme, amigos, metele, que nos vamos. Ale. Estamos llegando acá a la zona del mercado. Impone respeto, Claro que sí. Hay algunos brothers prendiendo fuego una rueda, no sé qué onda. Vamos a ver qué pasa. Raqueta recargable barata, la raqueta $3 barata 3. Acá tenemos los puestos. Hay puestas de fruta, puestitos de verdura. Podés encontrar de todo acá. Se ve bien buena la fruta, ¿no? Tiene muy buen aspecto. A ver, acá para las mascotas. Arroz. Esa. Hay gente de buena vibra, ¿eh? A ver, acá tenés tipo un comedor, supongo, ¿no? Donde te podés pedir tu comidita. Se ve que esta es igual como la zona, ¿no? De frutas, verduras, porque estamos a full con eso. En las miradas podemos ver de todo, ¿no? Como que hay gente que dice, está todo cool, me gusta, que grabes acá. Hay otras caras que dicen, no tanto, bro, no tanto. Pero como pueden ver, hay bastante gente. Igual me dijeron que el tema es los fines de semana, más que todo, que se pone full. Hoy ni sé qué día estamos, miércoles quizás, la verdad que no tengo ni idea. Está el clásico de acá, que es el ¿qué vas a llevar, amor? Muy cariñosa es la venta acá, ¿no? Bien carismática. Miren, amigos, acá podemos encontrar todo lo que es productos más de cuidado personal, de limpieza. Eso me sorprendió, no pensé que te vendieran eso en el mercado, pero sí, mira, ahí tenés dentrífico, papel higiénico. Pensé que era más como este tipo de cosas por ahí. Las verduras, carne. Podemos ver cómo tienen ahí los techitos bien armados, ¿no? Para que no cubra, la lluvia no pegue. Ah, ¿qué es esto? ¿Pescadita? Sí, amor. Ah, mira, ¿y a cuánto están? ¿Ves? Ah, qué buena. Esas son para después preparar las fritas, ¿no? No, ajá, pero para la yuca. Ah, esas son para la yuquita. Qué bueno. Fritas con huevo. Ah, mira. Tienen muy buena pinta, muy buena pinta las pescaditas. Ya cuando paso de vuelta vamos a llevarnos algunas. Para que la lleven para... Dale. Bueno, acá pasan autos por el medio, lo cual me sorprendió porque no es muy espacioso, es como que entran justo los autos, como verán, y al mismo tiempo la gente camina acá por los costados. Yo que soy más obeso, digamos que la distancia es bastante cortita, no estaría pasando tanto. Vamos a ver qué otra cosita encontramos por acá. Algo que sí he notado preguntando un poco es que los precios están bien económicos, amigos, Están muy bien los precios.
está bien cool para venir a comprar acá. Mira, acá tenés carnecita también. Y por acá, mira, hasta tenés cosas tipo de cocina, ventiladores, electrónica. Lo que vos quieras te lo encontrás acá en el mercado. Hasta unas vendiendo lotería hoy. Pescadito. Acá las famosas Crocs, que últimamente Luisito anda obsesionado con estas. ¿Qué te pasa, Luisito? Que estás a full con las Crocs, amigo, ¿eh? Mirá, ojotitas, todo lo que es calzado. Tenés full. Y acá está... Uy, casi me choqué ahí. Casi todo lo que es linterna, todo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Que tengan lindo día, chicas. Curtidiños. Uy, qué buena pinta tienen encima esos curtiditos, ¿eh? Y acá ya nos metemos como en una parte más que es interior. Tiene techito. Y podés encontrar ropa. ¿Qué será esto? Gente, me dejan en los comentarios qué es esto. Pero es como una tienda con frutos secos. Miren, boys, aquí encontré una zona donde podés comer. Miren ahí esas pupusitas. Tienen muy buena pinta. Acá también tenés pupuseiras. Mirá lo que son. Bien gorditas aparte. Y también tenés ahí, veo, frescos naturales, burgers, tortitas mexicanas. Como que podés encontrar un poco de todo en comida. Vamos a caminar un poco por acá y me dijeron que por esta parte está la zona de la ropa. Mirá, acá tenés una peluquería, barbería. Y en medio de la calle. Me están por chocar. Pero sí, hay mucha peluquería, veo, en esta parte hoy. Me parece que más, mira, barbershop, corte de cabello, barbería Ramírez. Tenés lleno de todo el tema de lo que es barbería acá. Y me parece que entonces por allá debe ser. Mira, ahí se ve arriba la ropita. Y por aquí donde me mandaron más bien. Miren, acá llegamos a todo lo que es la venta de ropa informal, como me comentó recién una chica cuando estuve preguntando dónde era. Gracias por transmitir esos ánimos. Pero por acá creo... Gracias, mi estimada. Ya mezclamos, ¿no? Bueno, está todo un poco mezcladito. Mira, acá tenés barbijitos para los babies. Mirá lo que son estos barbijos, no pueden ser más tiernos. Hay un calorcito importante. Y escucha ahí al brother, ¿no? ¿Cómo está? A 30 por dólar, 3 por dólar, ¿será? No sé. No será que... No sé. ¿Qué estará vendiendo? Pero me hace gracia porque se te juntan acá un poco los sonidos, los olores. Tenés 3 o 4 canciones sonando por varios lados. Tenés un poquito de olor a pupusa, otro poquito de olor a pescado, se van mezclando. Acá tenés para encontrar todo lo electrónico, mira, o si quieres cargar el Tigo. Pero está bien cool, ¿eh? Vamos a ver si hacemos algunas compras por acá quizás, ¿por qué no? Miren, acá tenemos el cartel ya de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Ya están preparados para diciembre estos muchachos. Ok. Acá entramos claramente a lo que es el sector de ropa más bien. Tiene una pinta que es gigante esto. Me recuerda mucho a las ferias que tenemos allá en Argentina. Tal cual la forma. Como un lugar cerradito donde tenés ropa, tenés pelotas, carteras, de todo un poco. Y hasta tortilla en realidad, ok. Acá se ve un poco más vacío, ¿no? Más tranquilo. Mírate, cositas de cotillón ahí para comprar. ¿Cómo le dicen ustedes esto? ¿Cosas de cotillón o cómo le dicen ustedes, boys? Déjenme ahí los comentarios. Ok, me corrijo. Sé que antes dije que por ahí no había tanta gente en esta zona interior. Llenísimo, boys. Ahí estoy viendo que acá, miren, tienen relojes. Está bien interesante, boys, ¿eh? Miren, acá podemos encontrar carcasas para celular. Y esto, que es mi cosa favorita cuando era chico. Mi hermano, si está viendo este video, lo va a saber. Que era cuando alquilábamos los DVDs, ¿no? Que por ahí son DVDs alternativos, son películas que la productora no está tan al tanto de que se han producido y que están acá en El Salvador.
pero que está bueno para entretenerse. Uy, productos electrónicos, man, ¿muy barato eso o no? Boys, ustedes que saben los precios de acá en dólares, ¿qué tal están los precios? Muy económicos, ¿verdad? Mira esto, 10 dolarcitos. Con esta me vas a decir like y comentame si jugaste con una de estas cuando eras chico y te hizo las tardes, men. Esta era mi consola favorita, men. ¿Sabes cómo? Encima te traen como 10.000 juegos. No sé si les pasó, boys. Uy, mira el autazo que tengo acá atrás. Vamos a esperar que pasen y seguimos caminando. Ay, amigos, mucha gente, muchos autos. Acá tenés todo para ferretería. Y algo que ando necesitando es una memoria para la cámara. Así que le vamos a empezar a preguntar a los negocios que hay acá que venden memorias SD, ¿cuánto están más o menos para hacerme una idea? Maestro, ¿vos vendés memorias SD? ¿Memorias SD? SD, para la cámara, para el celular, las que van acá adentro, ¿no? Yo la micro CD, ¿crees? La micro USB, exacto. Estas, exacto, sí, como no las vi, boys, miren dónde están todas acá. ¿Y a qué precio están estas, hermano? La de 4 están a 5, la de 8 están a 7. Y, estas, las de 32, 10 dolarcitos, ok, perfecto, voy a dar una vueltita y vengo. Vamos a ver si podemos conseguir un precio mejor, ¿no? ¿Qué onda? Está buen precio, 10 dolarcitos la de 32. Lo sentí muy honesto el brother, ¿eh? No creo que me haya querido meter el precio de más. Mirá, es increíble, te podés encontrar todo, amigo, acá. De un brother vendiendo queso y al frente la señora de las Crocs. Increíble, aquel brother de los DVDs sospechosos. Ah, acá está lleno, ¿no? Acá está lleno en esta zona. Ahí los pupuseiras, DVDs, caos total. Y miren, esto es algo muy curioso, que justo al final, mientras vas caminando acá haciendo tus compras, tenés como una catedral, ¿no? Uy, 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 míralo este hermano. Amigos, y está ajustado el camino, ¿no? Para pasar con el auto, pero mira, justo al frente tenés la catedral ahí. Entonces vas caminando, comprando por acá tus frutitas, comprando tus pupusitas y tenés una bella vista al frente. Justo recorriendo me encontré con 2 suscriptores. Va, no sé, ¿están suscritos al canal o no, chicos? Todavía no, pero lo vamos a hacer. No, boys, no les copien, suscríbanse ya. Solo vemos los videos. Solo ven los videos. Pero ya hoy que lo conocimos personalmente nos vamos a suscribir. Ya tienen el compromiso. ¿Cómo se llaman ustedes, chicos? Mi nombre es Marina y el equipo. Oh, un gustazo, un gustazo. ¿Y qué andaban? ¿Estaban por comprar algo por acá? Viendo acá carteras. Unas carteritas. Está bueno, ¿no? Tienen buenos precios en esta zona, ¿verdad? Sí, aquí vienen por mayoreo. Así que vamos a ver qué conseguimos. Acompáñennos, pero qué buena onda, de verdad, encontrarlos, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Bueno, vamos a seguir buscando. Por acá hay una zona, si no me equivoco, donde había gorritas. Y ustedes saben que yo soy un fan arrésimo de las gorras. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que es acá, amigos, ¿eh? Sí, es acá. ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo bien? ¿A cuánto están las gorras, más o menos? Más o menos el precio más cómodo es 2.50 por docena. Ah, ¿se venden por mayor acá? Mayor y igual para el detalle también. Para el detalle también, ¿no? A ver, vamos a buscar una que me guste. Tengo una banda, ¿no? Mucha variedad, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo es tu nombre, hermano? William. William, un gusto, William. ¿Y de qué hora están más o menos acá? Para el que quiera comprar gorra. Desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. 8:30 hasta las 5 de la tarde. No, tenés un montonazo, hermano. Estoy viendo una por allá. A ver, me terminé comprando 2 gorras. No venía con el plan, pero terminamos acá clavando gorritas. Y veo que por acá sigue, ¿no? A seguir investigando. Ah, ok, tiene como un segundo piso. Voy a guardar las gorritas acá. Y vamos a ver qué tal está el segundo piso, boys. Una banda de vendedores por acá. Bueno, voy a preguntar si le puedes hacer el ladrillo. Vaya. Está bien curiosa, mira, hay saludos. Pero me mató que pasó algo bien curioso, que es que cuando apagué la cámara
me empezaron a agarrar entre todos, ¿no? Como, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero ya encendemos la cámara y todos se alejan, lo cual está bueno, me da una tranquilidad. Una tranquilidad, pero no porque pase nada, obviamente, con el contacto, pero no es la mejor época, ¿no? Como para andar haciendo demasiado contacto, ¿no? Ah, mirá, por acá sigue, no, amigo, esto no tiene fines. Gigante el mercado. Algo que les voy a contar es que es como un laberinto un poco, ¿no? Como que en realidad no me acuerdo por dónde entré y ahora estoy viendo por dónde salir, porque realmente no estaría tan bien ubicado. También estoy un poco nervioso por la cantidad de gente nada más, y porque bueno, son espacios bastante apretujados. Llevo ya un ratito caminando por acá y nada, hay un par de... ¿Qué van a llevar? ¿Qué busca? Un par de caras que ya no me miran tan simpáticas, ¿no? Este bro ya lo vi ahí con la camarita. ¿Cómo les va a todos, así que me parece que voy a salir de aquí y vamos a seguir recorriendo por afuera. Encontramos la salida, o al menos eso creo, porque ahora que veo salimos como adentro de otro lugar. Ok, logramos, salimos para la calle. Está bien interesante la zona del mercado, con musiquita y todo ahí para bailar. ¿Por qué no? Tenemos el Burger King acá justo frente al mercadito. Ah, mira, barbijos, par de mochilas. ¿Cómo le dice usted? ¿Mochilas también? Sí, ¿no? Estoy sorprendido siempre por la cantidad de cosas que puedo encontrar y la cantidad de puestos que hay. Y miren, amigos, esto si no está bien curioso. Un Burger King, pero versión el mercado, ¿no? Todo con al frente, puestos de ropa, puestos de coco, todo el Burger King cubierto. Eso sí que está bien loco, no lo había visto en ningún otro lado. Aquí está tu amigo, le dice. Ay, qué buena, qué buena. Se van acercando las 2 de la tarde y se está poniendo pesadito el asunto. Amigos, atentos a la montonera de palomas que se armó acá. ¿A mí me dijiste princesa o no? No. Ay, ¿te estaba por comprar? No. No, hermano. Ese es vivo, porque ese te hace reverso, ¿no? Mientras que la mayoría son chicas, ¿no? Que te tiran, mi amor, no sé qué. Este es el brother que te dice, hey, princesa. Capo. Creo que me estoy dando cuenta, es que, claro, mira, si te metes atrás de los puestos, porque yo pensé que estos eran como los puestos, también hay negocio. Es más, nos vamos a meter por el pasillito de acá y van a ver que eso, ¿no? Por toda esta parte de atrás también hay negocios, lo cual me resulta bastante curioso. Y no sé cuán permitido estará que eso ande por acá, pero que hay puestos también. Es más, boys, atentos a lo que acabo de descubrir. Si te metes por un pasillito acá atrás de los puestos, también hay toda como una galería, pero que normalmente si uno no sabe, nunca se fijarían. Mira, todas cosas importadas, activaciones, ser China. Ah, qué bueno esto, Boys, coméntenme, ¿han venido a comprar alguna vez al Mercado Central? Y en caso de que hayan venido a comprar, ¿alguna vez se dieron cuenta que atrás de la calle, de los puestos, hay galerías y hay cosas adentro? Para los otakus del Team Kaisi también tenés acá tu Naruto, tu Dragon Ball. Y para los que se quejan más ahí de la sociedad y tal, pum, tenés el Joker, tenés distintas remeras, están muy facherísticas. Y no sé por qué, pero me encantan esas remeras, ¿no? Como con diseño. Señalo ahí, parece que dijera que me encanta ese, no lo puedo usar yo, boys. Miren qué linda esta calle, cómo está adornada, todas con banderas de El Salvador ahí flameando arriba. Me parece bastante lindo, ¿no? Como que embellece bastante el paisaje, las banderitas. Es más, la llenaría de esas banderas y de paso
haces una sombrita, ¿no? Bueno, amigos, salgo del mercado, o creo que salí, no sé, supongo que esto ya no es el mercado. Y miren con lo que me encuentro de casualidad, el Palacio Nacional Boys, épico, está muy bien mantenido, se nota que han puesto billulla, como diríamos en Argentina, que han puesto sus bolitas. Mirá lo que está bien cool. Ay, mirá, veo que tienen esto, que yo lo vi en Santa Ana, es más, me hice un TikTok, un Reels ahí, que si no lo vieron, vayan a verlo, síganme en Instagram, @ChrisCasey. Y mira, tiene también lo del Bicentenario. Está bien cool este parque, ¿eh? Lleno de palomas, llenísimo de palomas. La gente se lo está pasando bien. Volaron todas. No, amigo, no. Ataca. El ataque de las palomas salvajes. ¿Qué pasó? Que volaron todas al mismo tiempo. No sé, pero qué miedo, ¿eh? Se volvieron locas las palomillas. Qué lindo está el sol, qué lindo está el parque. Me siento pleno. Ahí voy, lindo día para salir a pasear, para venir a visitar el mercado. Que me la tiraron, está muy peligroso. Fui ahí con una mano atrás, una mano adelante. Salimos victoriosos, gloriosos y con gorras nuevas. ¡Ale! Bueno, boys, ya estoy en casa. Miren, me puse acá la gorrita que compré para que ustedes puedan ver qué tal está. ¿Qué dicen? ¿Va o no va la gorrita? ¿La tiramos o la dejamos? No la tiro ni loco. Espero que hayan disfrutado este día conmigo paseando por el centro y por el mercado de San Salvador. Si les gustó, denle like. Si les gustaría que vaya a probar comida ahí, también coméntenmelo. Y supongo que nos vemos en el próximo video. Si el mundo se acaba, hoy te quiero a mi lado. Cuando no quede nada, que sepas que te amo. Y si el mundo se acaba,